Esta es una producción de Grupo Fórmula. López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro de México. Yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 95, sí, a través de 95 estaciones de radio en todo el país y también lo que nadie, a través de otras 30 estaciones de radio para nuestros paisanos en todo Estados Unidos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos al aire en este momento en Telefórmula. En Telefórmula estamos al aire en Easy, estamos en el canal 121. En Sky estamos al aire en el canal 157, Total Play canal 161, Megacable canal 153, en Dish estamos al aire en el canal 354 y también lo que nadie para nuestros paisanos en Telefórmula Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto también estamos en internet y redes a través de radioformula.mx y lopezdoriga.com. Y en TikTok a través de radio-fórmula. Y hoy es martes 26 de octubre del año 2021. Han transcurrido 299 días y faltan 66 y termina este año. Corre la semana número 42. Y de aquí en el Santo, Laura, ¿cómo estás? Laura Pérez Cineros, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿De quién es Santo, Laura, este martes 26 de octubre? Mi querido Joaquín, qué gusto me da saludarte en este martes 26. Hoy celebra su santo Evaristo Papa y Rogaciano. Bueno, pues de Rogaciano nomás el parrandero, ¿no? Sí. Bueno, hoy es cumple de Dianita Ramírez, esposa de nuestro querido Oscar Satrain. Diana, muchas felicidades. De Humberto Mosaki, Humberto, un abrazo en tu cumple. También de Rebeca de Alba. Rebeca, muchas felicidades hoy en tu cumple. También de Olivia Bucio, gran personaje Olivia Bucio, y ya está allá en Nueva York preparando su obra. Y si todo esto es hoy, lo que te decía, martes 26 de octubre, ¿nos quieres decir de qué va a ser santo mañana, ya miércoles y 27 de octubre? Se acaba octubre. Así es, Joaquín, se acaba octubre con estas lunas tan hermosas y mañana celebra su santo Frumencio, Florencio, Vicente, Sabina y Cristeta. Venga, pues, saludo, gracias Laura, saludo al equipazo. Lola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. María Dolores Colín, Karina Macías, Marolesa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Malpica, Fernando Robles, Alex Gasca, Oscar Santarán, Gina Trejo Briceño, saludo a Salvador Escobar. En Telefórmula la saludo. Ana Berta Coronado, muy buenas tardes. Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Dínora Corona. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo, con mucho, que es muchísimo, y está ocurriendo en este momento, de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y sin duda leerá, escuchará y verá en el correr de las próximas horas. Por si no tuviera suficiente, ahora la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se le ocurre que va a abrir el caso de Colosio. ¿Por qué? Porque dice que su asesino confeso y sentenciado, a Colosio lo mataron hace 27 años, el miércoles 23 de marzo de 1994, pues sufrió violaciones graves a sus derechos humanos, que ha sufrido actos de tortura e incomunicación y fallas al debido proceso, y que por eso recomienda reabrir el caso y hacer una nueva investigación sobre aborto. No pueden con los delitos de hoy, van a poder con los de hace 27 años, pero en fin, hay que distraer. En esto el presidente desde la República siguió endureciendo su asedio no solo contra la UNAM, sino otra vez contra el Poder Judicial. ¿Y por qué contra el Poder Judicial? Bueno, pues por el fallo de ayer en el que invalidó la prisión preventiva automática a detenidos por delitos de contrabando, venta de facturas falsas y defraudación fiscal. Aseguró el presidente que la Corte busca seguir protegiendo la corrupción y a los delincuentes de cuello blanco para que los fifís, dijo, no vayan a la cárcel. Qué lenguaje de un presidente. O sea que lo que no es como él quiere es condenarlo.
A esto respondió el ministro de la Corte, Arturo Saldívar, el presidente. Le dijo que la prisión preventiva oficiosa es contraria al principio de presunción de inocencia. El presidente dijo que la mayoría de la gente que está en prisión preventiva es de escasos recursos. Ahí está Rosario Robles, presidente, y que esa medida cautelar es una condena sin sentencia que castiga la pobreza. También rechazó tener algo en contra de Rosario Robles, como lo acusó ayer. Dijo que el caso está en manos de la Fiscalía. En su ofensiva diaria contra la UNAM ya lleva 4 días, ¿sí? Jueves, viernes, sábado y domingo. Insistió en que la universidad, la UNAM, se derechizó, dijo, y cayó durante el saqueo del periodo neoliberal. Luego, cuando se agarra de una idea, se agarra. Defendió y reiteró lo que declaró el domingo en Chilpancingo, que Guerrero, sí, allá en Chilpancingo, que ahí en la zona de la montaña la venta y prostitución en comunidades puede ser la excepción, pero no la regla como se presenta en los medios de comunicación. O sea, el problema no es que se prostituyan las niñas, el problema no es la venta de las niñas, y no solo es en Guerrero, es en Oaxaca y en Chiapas, sino los medios de comunicación. El Pleno del Senado está listo para aprobar sin tocarle una coma la ley de ingresos, como le gusta al presidente. Y en el resto del mundo. Ecuador inicia huelga nacional contra la política económica del presidente Guillermo Lasso. La OMS concluye que la pandemia de COVID está aún lejos de su final y decide mantener la emergencia internacional declarada en enero del 2020. La crisis en Rusia por el coronavirus, hoy con 1.106 muertes, provoca saturación de hospitales y falta de médicos. Este golpe al mercado negro cibernético en el mundo al cerrar una plataforma dedicada a la compra y venta de drogas. Los militares que gobiernan Sudán suspenden todos los vuelos tras el golpe de Estado. TikTok, la red social con 1.000 millones de usuarios activos, comparece en el Congreso de Estados Unidos. Defiende su impacto en los niños. Con actividades virtuales, la reina Isabel II ha retomado sus actividades oficiales desde el castillo de Windsor luego de salir del hospital. En un momento le doy todos los detalles. Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total. Bien, pues vamos con toda la información, le decía, toda la información de este martes 26 de octubre. El presidente López Obrador, en la mañanera, a reiterar lo que ha dicho. Reiteró cuatro días consecutivos contra la UNAM. Hoy dijo que se derechizó. Y ojalá salgan a manifestarse en su contra. Cuidado con eso. Yo no recuerdo que a ningún presidente le haya ido bien en un conflicto con la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuidado con despertar no al tigre, sino al puma, que luego es una bronca amarrarlo. También se fue contra la Corte porque dijo que solo que protege a los fifís, ya sabe. Y reiteró lo que había dicho, lo que para mí es un error que dijo, que la venta de niñas en la zona del Guerrero, en la zona de la montaña en Guerrero, no es la regla, es la excepción. Pues aunque fuera una presidente, dijo que son los medios, ya saben. O sea, el Poder Judicial, los medios y la UNAM. Te escucho, Sara Pablo. La resolución de la Corte sobre la prisión preventiva implica seguir protegiendo a minorías, castigar a los que no tienen influencias, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Señaló que con esto los delincuentes de cuello blanco, los fifís, dijo, no podrán ir a la cárcel. Sin embargo, señaló que respetará la determinación. De nueva cuenta criticó al UNAM, acusó que se hamburguesaron. Los detalles, Joaquín, más adelante. Gracias, voy contigo. Juan Antonio Jiménez, la respuesta del presidente de la Corte al presidente por criticar al Poder Judicial, a la Corte en particular, por haber tomado esta decisión, por haber llegado a este fallo. Votaron 8-13, te escucho. A través de un tuit, el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, dejó en claro que la mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos. Se trata de una condena sin sentencia que, por regla general, castiga la pobreza, por lo que se debe de avanzar hacia un sistema que establezca la prisión preventiva como excepcional. Los detalles, Joaquín, más adelante. Gracias. El caso Robles, su encarcelamiento llegó al Senado. Israel, te escucho.
Joaquín, los senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano pidieron desde el Pleno de la Cámara Alta a las autoridades judiciales de nuestro país revisar el caso del encarcelamiento injusto, dijeron, de la ex titular de la Sedesol, Rosario Robles Berlanga, presa desde hace 26 meses. Joaquín. Bien, mientras tanto, gracias, regreso contigo, Antonio Jiménez, porque la Corte también recibió hoy la acción de inconstitucionalidad de 200 legisladores contra la ley de revocación de mandato, básicamente por modificar la pregunta. La pregunta depende del Instituto Nacional Electoral y lo presentan no como una revocación, sino como una ratificación. Te escucho. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que promovieron 200 diputados de oposición contra la revocación de mandato. Sin embargo, el alto tribunal rechazó la petición de los congresistas para que este asunto se resuelva de manera prioritaria. Los detalles, Joaquín, más adelante. Gracias, Andrés Meras. Joaquín, buenas tardes. El embarazo adolescente se convirtió en un problema de salud pública. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, la muerte materna se duplica en edades de 15 a 19 años y se cuadruplica en edades de 10 a 14. Los detalles te los platico más adelante. Esta es otra realidad. Es otra realidad con la prostitución infantil, con la venta de niñas. Esos son datos oficiales del Seguro Social. No nos vayan a decir, son los medios y es la excepción. Jenny, te escucho. Te informo, Joaquín, que el narcomenudeo es el delito más cometido en 2020 por adolescentes. El INEGI reveló que a nivel nacional fue el delito más frecuente en menores de edad con el 32.3%, lo que representó un aumento de 62% en comparación con cifras de 2019. El detalle más adelante. Gracias, Maru Rojas, voy contigo. A ver, Jorge Alcocer, justificando más de 280,000 muertes. ¿Cómo puede un secretario de salud justificar más de 280,000 muertes cuando en realidad superan las 400,000 además? ¿Cómo puede? Dime, Maru. Joaquín, ahora fueron diputados de Movimiento Ciudadano los que dieron la espalda a diputada del PT mientras daba su discurso en esta comparecencia del secretario de Salud, al que le han pedido también escriba su epitafio. Él justificó las más de 280,000 muertes. Sí, somos de los países con más COVID, pero también los más vacunados. El avance. O sea, ¿qué tal la barbaridad con tal de justificar la política sanitaria del gobierno de la 4T? Somos de los países que tienen más muertos. A ver, somos el cuarto país con el mayor número de muertos, doctor Alcocer, de acuerdo con los muertos, que las cifras que da su secretaría. En realidad son más de 400,000. Y segundo, somos los que más hemos vacunado. De los países que más vacunado porque tenemos 126 millones de habitantes. Es que es una falacia, es la demagogia, es la mentira, es el engaño. Ahí están los muertos y los deudos de los muertos. Ahí están los huérfanos de los muertos, huérfanas y huérfanos. ¿Con qué cara les puede decir eso, doctor Alcocer? Sí, pero no. Sí, pero no. Voy a unos anuncios y después de los anuncios, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena el exceso de violencia del gobierno de México contra los migrantes, sí, centroamericanos. Ya apareció el padre Solalinde, el capellán de Palacio Nacional, y dije, firmó un acuerdo para proteger a los migrantes. ¿Dónde ha estado usted, padre Solalinde? Usted que lo respetaba yo, el refugio, el guía de los migrantes, ha estado escondido como capellán de Palacio Nacional. Usted vino a sustituir lo que hacía en sus momentos Onésimo Cepeda, lo que hacía en su momento Norberto Rivera. Eso ha hecho usted. Y ahora sale. ¿Dónde ha estado, padre? ¿Dónde ha estado en la detención en Estados Unidos de 1.700.000 migrantes? Lo que nunca en 12 meses. ¿Dónde se metió? En Palacio Nacional. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Recuerde que todo lo que está sucediendo en este momento en México y en el mundo, López Dóriga lo tiene para usted. No podemos elegir lo que sucede, pero sí quién nos lo cuente. Joaquín López Dóriga, un asunto de confianza. Bueno, continuamos con la información. El doctor Alcocer también dijo a los diputados, reconoció, ha habido carencia de medicamentos oncológicos, ha habido desabasto de medicamentos oncológicos, lo que atribuyó a varios factores, sí,
pero lo hubo. Ahí está, diputada Armendáriz, espero que haya ido a la sesión y haya escuchado. Usted quería evidencia, ¿no? Quiero que los padres me den evidencia, y las madres y enfermeros y enfermeras, así se puso, me den evidencia de la falta de medicamentos. Ahí se lo está diciendo el secretario de Salud de su movimiento, ¿sí? De Morena, de la 4T. Ahí se lo está diciendo, cuando está sacando el bulto de los más de 286,000 muertos al día de ayer. Más de 286,000 muertos según las cifras de salud. Hay que agregar el incremento en la mortalidad. Estamos hablando de más de 400,000 muertos. Que dice el doctor Alcocer, sí, murieron, pero somos de los países que más ha vacunado. Es darle la vuelta a todo. Eso, el no asumir. Me gusta que haya asumido por lo menos la responsabilidad de la falta de medicamentos oncológicos. Ojalá no lo hubiera tuvido que asumir el doctor Alcocer. ¿Por qué? Porque si hubiera habido medicamentos oncológicos, no estaría ahora reconociendo. Cuando van 3 años de gobierno que se cumplen el fin de semana, ahora fin de mes, se cumplen, sí, 3 años de gobierno, y viene a salirnos ahora el secretario de Salud con que sí ha habido, y hay escasez de medicamentos oncológicos para niños y para adultos. Ahí está, diputada Armendáriz, la evidencia que quería. Y Oscar Zúñiga, más del tema, te escucho. Joaquín, en México hasta el día de hoy se han confirmado 3,784,448 casos totales de COVID-19 y 286,496 defunciones totales, registrándose 25,207 casos activos, con una tasa de incidencia de 19.5 por 100,000 habitantes. Y estos casos siguen presentes en 10 estados del país. Joaquín. Gracias, Javier Navarro. Sí, Joaquín, tal como lo han hecho durante los últimos 7 días y seguirán haciendo hasta el próximo viernes, trabajadores, jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social se manifestaron esta mañana frente al Palacio Nacional. Esto en demanda de que les sean devueltos sus ahorros que tuvieron en una cuenta de cesantía y vejez durante toda su vida laboral. Ahí está pues la gustada sección, ni los ven ni los oyen en Palacio Nacional. Daisy Herrera, bueno, esto ya es la confirmación, se está documentando cómo ha penetrado el crimen organizado instancias de gobierno. ¿Se acuerda el tiroteo en Matamoros? Los tiroteos, perdón, en donde elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, y me dicen que de la Marina, lograron, mataron a un jefe del cártel de ahí, del Golfo, y a otras 3 personas, y detuvieron a 5 más. Y los bloqueos, ¿saben con qué lo hacían? Con vehículos del municipio de Matamoros, con carros de basura. Daisy Herrera, Fórmula Tamaulipas. Joaquín, buenas tardes. Una grabación de las cámaras de videovigilancia del C4 en Matamoros revela la participación de camiones recolectores de basura en los bloqueos del pasado viernes. Sobre estos hechos, el secretario del ayuntamiento, Carlos Ballesteros, aseguró que la delincuencia despojó a los choferes de los camiones. Incluso dijo que quemaron una unidad, lo que fue denunciado ante la fiscalía. El avance de la información. Puede ser, pero se tiene que investigar, porque si no, hasta ahí y hasta mucho más arriba llega el crimen organizado, por favor. Marcos Santoyo, Fórmula Michoacán, decían que ya habían pactado con la coordinadora. Parecen nuevos, siendo viejos. Te escucho. Pese al compromiso por el gobernador del estado, Alfredo Ramírez, del pago a los docentes estatales, se espera el cierre de centros comerciales, marchas regionales, liberación de casetas, toma de presidencias y el no inicio al ciclo escolar, amagaron integrantes de la CENTE a partir de este miércoles, adelantó su secretario general Gamaliel Cruz, y es que el líder sindical mencionó que no tienen confianza en los gobiernos ante el incumplimiento de pago en otras fechas pactadas. Joaquín, auditorio, esta es la información. Esto es, y creen, dicen, no estamos hablando con ellos. A ver, así ha sido siempre la coordinadora, es su método de operación, por eso son fuertes, por eso existen. Es conflicto, mesa, indemnización, pago, conflicto, mesa, indemnización, pago, conflicto, mesa, y así se la han llevado a lo largo de años, independientemente del gobierno, si en Michoacán había gobiernos del PRI, o si había gobiernos en su momento del PRD, antes o después del PAN, o después de Morena, o del PRD otra vez. No importa, ellos están por encima de los gobiernos. Voy a ir contigo, Leonel Palacio, Fórmula Chiapas, la caravana. ¿Cómo
Joaquín, buenas tardes. Con el seguimiento y avance de la caravana migrante que partiera el sábado de Tapachula, pues han llegado a Huixtla, municipio donde el ayuntamiento dispuso espacios como el domo del barrio Guadalupe y de asistencia para atender a los miles de migrantes entre niños, mujeres y jóvenes que mantienen su postura de llegar a la Ciudad de México contra los riesgos que implica enfrentando los mismos dispositivos de contención de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración. El reporte al momento. Pero ya apareció el padre Solalinde, le decía el capellán de Palacio. ¿Dónde habrá estado durante todo este conflicto? ¿Dónde habrá estado? En Palacio Nacional. Voy contigo, ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología de Grupo Fórmula. Adelante. ¿Qué tal, Joaquín? Notable cambio en el patrón de circulación del viento por la llegada de una corriente de aire seco del Pacífico Norte y el Frente Frío número 6. Se prevé descenso de temperatura en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Vientos muy fuertes con ráfagas arriba de 70 kilómetros por hora en Chihuahua y Coahuila. Para el Valle de México, 25 grados centígrados con mayor cantidad de intervalos de cielos despejados. Joaquín, muy buenas tardes. Iván. Sí, hace un estupendo día soleado hoy. Bueno, yo quiero decirle que voy a ir contigo, Laura Pérez Cineros, tú tienes la información que hay en el resto del mundo. Gracias, Joaquín. Fiscales de varios estados pidieron a Washington prohibir la venta de armas a menores de 21 años en el país, esto ante el aumento de muertes en este rango de edad. Las mujeres de Afganistán se mantienen y siguen desafiando a los talibanes, esto con protestas para exigir sus derechos. También llaman al mundo para que las apoyen. La Organización de Naciones Unidas advirtió que la temperatura global aumentará 2.7 grados Celsius este siglo por las consecuencias. Y nos quedamos en estos temas porque la reina Isabel II, Joaquín, no va a participar como anfitriona de la cumbre climática de forma presencial en Glasgow la próxima semana, esto por recomendación médica. Sin embargo, va a enviar un mensaje grabado para los jefes de Estado. La princesa Mako de Japón renunció este martes a la realeza al casarse con Kei Komuro, un plebeyo, y ahora se irán a vivir a Nueva York. Y si le sobran más de $8 millones, podrá usted participar en la subasta de la primera estampilla postal del mundo, que data del año 1894. Joaquín. Gracias, Laura. Si esto es en el mundo, esto son las finanzas. En este momento el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 20 pesos con 21 centavos. Aquí en ventanilla se vende en 20.57, en los bancos hasta en 20.66. El euro en el mundo, $1.16. El euro en México se vende en 24 pesos con 6 centavos. Y el petróleo, Oscar Zúñiga. La mezcla mexicana de exportación tuvo un incremento de 0.38 centavos de dólar con respecto a la jornada pasada, al cotizarse en los mercados internacionales en $78.90 por barril, ubicándose con comportamiento negativo de $36.80 por arriba del precio de referencia para este año, que es de $42.1 por barril de petróleo. Joaquín. Gracias. Y voy contigo, Carlos Pena, director de TRC. Carlitos, buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido Joaquín, ¿cómo estás? A todo dar, gracias. ¿Qué tema traes? Traemos el tema de las detenciones en la frontera, la actualización de las cifras. Hace un momento dabas la noticia de la caravana migrante que está saliendo en estos momentos, y las detenciones o los datos de las detenciones no son tan halagadores. Creo que se van a enfrentar algunos problemas las caravanas. Por mencionarte, tan solo en septiembre se registraron 192,000 detenciones en la frontera sur de Estados Unidos, es decir, la frontera con México, lo que suman ya, en lo que va del sexenio del presidente Biden en 9 meses, 1.5 millones de detenciones. ¿Qué significa este 1.5 millones de detenciones, Joaquín? Significan prácticamente 7 veces más que las registradas en el sexenio de Donald Trump en los mismos en los mismos 9 meses de Donald Trump. Y todas las que se registraron con Donald Trump en su cuatrienio fueron 2.4 millones de detenciones, Joaquín. Aquí llevamos 1.5, prácticamente estamos a 900,000. Es decir, a este ritmo estamos hablando de 4 meses más de alcanzar todas las que se llegaron a tener en el cuatrienio de Donald Trump. Las se van a lograr en el primer año de Joe Biden. Es un dato más, mi querido Joaquín, comparado con septiembres anteriores. Hoy, este septiembre, se lograron 4 veces más detenciones que en las cualquiera, en la de mayor detención, que fue con Obama en 2016. Es decir, en este momento las detenciones en la frontera sur de Estados Unidos y que es con México están en su punto más alto
estamos hablando, vuelvo a mencionar la cifra, 1.5 millones de detenciones, lo que significa más de 500% más que las registradas en ese periodo con Donald Trump. Y un dato importante, Joaquín, ¿quiénes son las personas detenidas? Ya lo comentábamos hace algún par de meses, el perfil de las personas detenidas o en este caso deportadas. En su mayoría, 6 de cada 10 son adultos solitarios que buscan cruzarse, pero de esas 10 familias, de esas 10 detenciones, 3 son familias y 1 de cada 10 es un menor que va solo, es decir, un menor de 18 años en esta ocasión que trata de cruzar solo y es deportado o es detenido. Estamos hablando de que lo que va de este gobierno de Joe Biden se han detenido 1,820 menores de edad o deportados a su país de origen, Joaquín. ¿1,820 solo? Así es, niños menores de edad solos. Bien, o sea, de los que se llaman no acompañados. Así Oye, es. Entonces estamos hablando de que, claro, como siempre, sí, por un lado va el discurso y por el otro lado va la realidad. Y se confirma que cuando llegan a la Casa Blanca en el tema migratorio, demócratas y republicanos son los mismos presidentes de Estados Unidos. Así es, y en este caso, en el caso del presidente Joe Biden, sí las detenciones se han disparado, como nunca se ha visto detenciones en la frontera sur de Estados Unidos, Joaquín. No se tiene la cifra de cuántos son mexicanos y cuántos de otros países. No, el perfil del detenido todavía no se distribuye, o no. La policía fronteriza, que son los datos de la policía fronteriza, en los cuales están en su página de internet, no lo aclara. Aclara en algunos casos de en qué estados o de dónde podrían provenir, pero no necesariamente los países. Todavía falta más información, mi querido Joaquín. Y ve el colmo del acomodaticio del capellán de Palacio Nacional, el padre Solalinde. Dijo que hay mano negra en la nueva caravana y un plan de Estados Unidos para afectar al presidente López Obrador a unos días de que vaya a la ONU. Lo que es ser retorcido, Pues que le reclamen, que le diga al presidente, el presidente le reclame al presidente de Estados Unidos que hay un plan del gobierno de Estados Unidos en su contra para complicar el viaje a Naciones Unidas. Qué cara dura. En fin, Carlitos, pues nos vemos el viernes con las cifras de la pandemia, que ya ves que dice el doctor Jorge Alcocer, lo está diciendo ahí en la Cámara de Diputados en su comparecencia, que no, que sí hay 280,000 muertos, van más de 286,000 al reporte de anoche, pero que México es el país que tiene más vacunados, uno de los países que tiene más vacunados. Claro, pues México tiene 126 millones de habitantes. Es la demagogia y el evitar la realidad y evitar, pues, incomodar hasta que con una palabra al presidente de la República. Así son estos funcionarios de la cuarta T. Sí, mi querido Joaquín. Te mando un abrazo, Carlos Pena, director de T-Research. Yo voy a los anuncios. Le quiero recordar que le invitar, sí, a que tenga usted toda la información en lopesdoriga.com. Que dónde está lopesdoriga.com, pues ya sabe que en todas partes del mundo, donde esté usted, cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo, con información en tiempo real, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que también tiene toda la información, ¿sí? En Telegram, en Spotify, la tiene también en Amazon Music, ahí estoy con toda la información. Le invito a que se integre a la comunidad de Facebook. En Facebook soy Joaquín López Dóriga, en Instagram soy López Dóriga, que se suscribe al canal de YouTube que se llama igual, ¿sí? López Dóriga, y por supuesto que se integra esta incontenible, de verdad incontenible comunidad de Twitter, @López Dóriga, y que en esa tarde de martes 26 de octubre de este año, ya está, me da no sé qué decir, 26 de octubre de este año de 2021, le voy a tener a usted todo esto. Esto y mucho más hoy aquí con López Dóriga. Le recuerdo, siga todos los comentarios de López Dóriga en el Twitter, @López Dóriga. Ya son más de 7,900,000 seguidores. ¡Feliz martes! Contigo, Sara Pabla, porque esta mañana el presidente se fue de nuevo contra el Poder Judicial, no es nuevo. Se fue otra vez contra la UNAM, 4º día consecutivo, y se montó en su dicho de que la venta de niños allá en la zona de la montaña de Guerrero, como ocurre, en Oaxaca y en Chiapas, no es la regla, es la excepción. Olvidando que la regla hace la excepción, o la excepción hace la regla. Se acompañan. Sin excepción no hay regla. Entonces, aquí el punto es que un solo caso de la venta de una niña
sería condenable por el presidente. Pero no lo condenó. O sea, falta de empatía. Y no solo eso, ya sabe, culpó a quiénes, a los medios y a la información que se publica en los medios. Y luego se ve con el discurso de que no puede ser que solo los pobres tengan esto y los ricos no, los fifís no. Bueno, el tema es que hay dos aspectos en los que reiteradamente, de tiempo atrás, el del Poder Judicial, pero el de la UNAM lleva 4. ¿De qué nos estará distrayendo el presidente? Porque pasamos de los videojuegos a la UNAM. Te escucho, Sara Pablo. La resolución de la Corte que declara inconstitucional la prisión preventiva para presuntos responsables de defraudación fiscal implica seguir protegiendo la corrupción, apoyar a las minorías y que solo quienes no tienen influencia sean castigados. Así lo consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador. No, porque se trata de delincuentes de cuello blanco. 2 preguntas aquí, señor presidente. Entonces, no pueden ir a la cárcel los fifís. Dijo que aun cuando no está de acuerdo, su gobierno respetará la determinación, porque está a favor de un auténtico Estado de Derecho. Además, queda de manifiesto que existe una verdadera división de poderes y es claro que los ministros tienen la arrogancia de sentirse libres. López Obrador opinó que integrantes del Poder Judicial no han entendido que se debe castigar por igual a todos los que cometen un delito y que la justicia no debe estar al servicio de los poderosos. Estimó que esto es parecido a lo que ocurrió en el 2014, cuando los ministros rechazaron la solicitud de una consulta sobre la reforma energética. Es seguir protegiendo a las minorías y castigando solo a los que no tienen agarraderas, influencias o no tienen con qué comprar su inocencia. Otra vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a la Universidad Nacional Autónoma de México. Insistió en que se derechizó y sus académicos no dijeron nada durante el saqueo más grande de la historia de México, que fue el periodo neoliberal. Acusó que se hamburguesaron y los retó a hacer algo, aunque sea marchar en su contra. Entonces están diciendo, bueno, nos ofende el presidente, vamos a marchar en contra del presidente. Yo diría, ojalá y lo haga, aunque sea para marchar en contra de nosotros, pero que hagan algo. El conservadurismo genera una especie de tiricia política, que hagan algo, porque se hamburguesaron. Claro que se derechizó la UNAM en el periodo neoliberal. Sobre el caso de la venta de niñas, tema que fue tocado durante su gira en Guerrero, el presidente de México señaló que se debe combatir, pero insistió en que es la excepción y no la regla. Señaló que hay más valores en comunidades indígenas de Oaxaca y Guerrero, más que en otros sitios donde existe ya descomposición social. Muestra de ello es que se cometen menos delitos por habitantes en Milpalta que en la colonia Roma o en la alcaldía Cuauhtémoc. Lo de la trata o la prostitución infantil no es la generalidad. Es que hay una tendencia muy clasista y racista de acusar de todos los males a los pobres. No hay que equivocarse y estar pensando de que estos males, que además deben de combatirse y que no deben de permitirse, solo se dan en las comunidades indígenas. Con imágenes de Alejandro Elizalde en Grupo Fórmula, Sara Pablo. No, por supuesto, presidente, nadie está generalizando que en todas las comunidades indígenas del país se vendan las niñas, porque son dos temas. Uno es la venta de niñas y otro es la prostitución infantil. Eso es una realidad. Y se habla de los usos y costumbres. Y por eso nunca se ha metido nadie. Pero no viene al caso la generalización de su parte, decir de que no, solo se da entre los pobres. No.
La prostitución infantil, presidente, se da en todos los niveles. La venta de niñas, presidente, se da en esas comunidades con base en sus usos y costumbres. Porque lo vienen haciendo hace décadas o siglos. Pero esto es lo que hay que contener, no negar. Pero en fin, y en el tema de la UNAM dice el presidente que se hamburguesó. Yo creo que solo habrá que decir que se aburguesó, de burguesía. No se hamburguesó porque no se convirtió en una hamburguesa. Pero bueno, pues cada quien sus puntos de vista. Sobre el tema del Poder Judicial, le contestó el presidente de la Corte en un tuit, dijo Arturo Saldívar, que la mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos. Se trata de una condena sin sentencia que por regla general castiga la pobreza, por lo que se debe avanzar hacia un sistema que establezca la prisión preventiva como excepcional. Y otra cosa, dijo que acaba con la presunción de inocencia. Ahora voy contigo, Israel Aldave. Los senadores pues van a aprobarla sin tocarle una coma, ¿no? La ley de ingresos, Israel. Sí, así es, Joaquín, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Aquí en el Senado de la República ha iniciado la discusión y como tú muy bien lo señalas, Joaquín, la mayoría de Morena y sus aliados políticos se alistan para aplicar a su mayoría y aprobar sin ningún cambio, sin moverle ni una coma, como lo pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador, la ley de ingresos, la de derechos y también la miscelánea fiscal para el próximo año. Y fíjate, Joaquín, que hubo un reconocimiento por parte de una senadora del Movimiento de Regeneración Nacional. Ella es Ana Lilia Rivera, quien reconoce, Joaquín, que el Senado de la República sí es la oficialía de partes, así lo dijo, la oficialía de partes del jefe del Ejecutivo, pero también de los mexicanos más pobres. Así lo afirmó. Sí, por eso estoy en esta tribuna defendiendo el paquete fiscal 2022 que ha mandado el Ejecutivo. Sí, claro que nos gustaría poner un letrero que diga aquí que somos oficialía de partes, porque somos la oficialía de partes de un movimiento nacional de regeneración que impulsa una cuarta transformación. Que pongan oficialía de partes del pueblo de México, pero sobre todo de los que menos tienen. Sí, estoy agradecida con el grupo parlamentario de Morena por darme la oportunidad de defender este paquete económico en tribuna, porque tengo calidad moral. Siempre he estado en la lucha de izquierda, siempre he trabajado al lado del presidente. Pues ahí, Joaquín, este reconocimiento por parte de la senadora de Morena. Por su parte, la oposición y ahora también el llamado Grupo Plural, integrado por 5 legisladores, han anunciado su voto en contra, el cual pues no va a servir de mucho, Joaquín, ya que lo comentábamos, Morena y sus aliados políticos reúnen los votos necesarios para sacar adelante esta parte del paquete económico para el próximo año. Este fue calificado por el coordinador de los panistas, Julen Rementería, como un paquete ABC. ABC por abusivo, por bochornoso y por contrario a los requerimientos económicos de nuestro país. Hay millones de mexicanos que esperaban la posibilidad de tener un paquete económico que pudiera ser realmente un instrumento de política pública que ayude al crecimiento. Y esto no es eso. Aquí vinieron a decir hace un rato que era un paquete económico que proponía el ABC. Pues debe ser por abusivo, debe ser porque es bochornoso de lo que aquí propone y debe ser porque es absolutamente contrario a la lógica que puede imperar en cualquier economía, no de este país, del mundo entero. Ahí, Joaquín, la postura por parte de un sector de la oposición, como lo comentábamos, pues va a continuar la discusión, a larga discusión se espera, Joaquín, esta tarde aquí en la Cámara Alta. Todavía no se han dado a conocer cuántas reservas se van a presentar, pero se espera que no sean menos de 200, las cuales, por supuesto, pues no van a transitar Morena y sus aliados políticos. Esta noche o madrugada, Joaquín, pues ya aprobará esta ley de ingresos de la Federación para el 2022, la miscelánea fiscal con todos sus puntos controversiales y también la Ley Federal de Derechos, Joaquín. Mejor que hablan, son los mismos y hablan lo mismo cuando estaban en la oposición y cuando están en el gobierno, cuando estaban en el gobierno y cuando están en la oposición, Israel. Dicen exactamente lo mismo y actúan igual. Que presenten las reservas, las sacamos por mayoría y las batean todas. Saldrá sin tocarle una coma. Aún han recibido dinero de sus gobiernos
Sí, así es, Joaquín, como tú muy bien lo señalas, cuando fueron oposición ellos daban la pelea, presentaban un sinnúmero de reservas y hoy hacen lo mismo, solo que del otro lado y las desechan, Joaquín. Así es, total, sin tocarle una coma, como les gusta, ya saben quién, voy a ir a los anuncios y después de los anuncios, vuelco, porque la CNDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ahora quiere revisar el caso Colosio y el caso de Mario Aburto, el que lo mató. Confeso y además sentenciado. ¿Qué no tendrá de verdad la Comisión Nacional de los Derechos Humanos algo más actual que atender? Si no puede con las crisis actuales, va a poder con algo de 27 años, pero es distraer y es meter el conflicto de que fue un complot y van a empezar, fue Salinas, olvidando que la bala que disparó a Aburto y que mató a Colosio, mató a Salinas. Salinas, el único promotor que tiene en México, se llama Andrés Manuel López Obrador, que cada vez que puede le da una fuerza y una presencia de la que carece. Bueno, el Grupo Carso estimó que la rehabilitación de la línea 12 del metro, la que colapsó hace 6 meses, ahora el día 3 se van a cumplir 6 meses, costará 800 millones de pesos. Y sigo, bueno, sí creo lo que dijo. Alguien me dice, no puedes creer lo que dijo el doctor Alcocer de que faltaron y faltan medicamentos oncológicos, medicamentos contra el cáncer. Sí lo creo. ¿Por qué? Porque es una realidad. Pero lo dice, se queda tan pancho y no pone ningún remedio. La falta. Habían dicho que ya se habían comprado. O sea, son las contradicciones. Y al final, las muertes de enfermos de cáncer por falta de medicamentos. A los muertos del COVID hay que agregar los muertos de cáncer por falta de tratamientos y su agravamiento. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Además, recuerde, no baje la guardia, use cubrebocas, sana distancia y lavado de manos frecuente. Aquí está Emilia Vega, sí, es un descubrimiento a todo dar. Hoy nos acompañamos, la presentamos en este espacio. Y voy con el doctor José Antonio Lozano Díez, quien es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad. Primero voy contigo, Laura Pérez Cisneros, que tiene más información, y enseguida voy con el doctor Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Laura. Gracias, Joaquín. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos determina que Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, ha sufrido tortura, violaciones a sus garantías, por lo que pide reabrir el caso y hacer una nueva investigación sobre Aburto. El presidente López Obrador criticó a la Suprema Corte por el fallo de ayer con el que invalidó la prisión preventiva automática a detenidos por delitos de contrabando, venta de facturas falsas y defraudación fiscal. Aseguró que el fallo busca seguir protegiendo la corrupción y los delincuentes de cuello blanco para que los fifís no vayan a la cárcel. El presidente de la Corte, el ministro Saldívar, señala que la prisión preventiva castiga la pobreza, pero es contraria a la presunción de inocencia. Responde así el presidente de la Corte, el ministro Saldívar. El presidente insistió en que la UNAM se derechizó y que cayó durante el saqueo del periodo neoliberal. Defendió y reiteró lo que declaró el domingo en Chilpancingo, que en Guerrero la venta y prostitución de niñas en comunidades en Guerrero puede ser la excepción, pero no la regla, como se presenta en los medios de comunicación. El embarazo entre adolescentes se está convirtiendo en un problema de salud pública, así lo advierte el Instituto Nacional del Seguro Social. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, justifica ante diputados los más de 280,000 muertes por COVID, al asegurar que a pesar de que México es uno de los países con más defunciones, es de las naciones con más población vacunada. Joaquín, hasta aquí la información. Gracias, y doctor Lozano, buenas tardes. ¿Me permites un corte para que empecemos? Buenas tardes. Que sí. Bien, voy a regresar después de estos anuncios con el doctor José Antonio Lozano Díez. Dame el tema de hoy, por favor, José Antonio. Es sobre la serie nueva esta que ha tenido tanto éxito, Joaquín, en todo el mundo, el juego del calamar. ¿Y qué significa y qué refleja en nuestro mundo actualmente? ¿Ya la viste, doctor? Vi los 2 primeros capítulos y estoy en el tercero, Joaquín, y tengo ya la referencia completa. Ahorita se las quiero contar. Yo me he resistido a verlo, pero lo hablamos después del corte. El doctor José Antonio Lozano Díez. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Recuerde que López Dóriga es su mejor compañía. Venga, pues a todo dar. Le recupero pues al doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Y el tema de hoy es la serie de Netflix, ¿sí? ¿Cuál es el nombre de la serie, doctor? Se llama, Joaquín, el juego del calamar.
¿Y de qué es? Bueno, cuéntanos, te escuchamos. Joaquín, que platicando de este tema, la semana pasada estaba yo en un semáforo en la Ciudad de México en el coche y vi que vendían unas máscaras que tienen que ver con esta serie. Y empiezo a encontrar mi información de que es una serie que se inaugura, se lanza el día 17 de septiembre, Joaquín, hace poco más de un mes, y ya es la serie más vista en la historia de la plataforma Netflix. De las 209 millones de cuentas que tiene Netflix a nivel global, la han visto 132 millones de cuentas. Al grado tal de que en Corea, en semanas anteriores, Netflix sufrió una demanda de parte de una empresa de Internet por el tráfico que estaba significando la plataforma. Estaban pidiendo un pago mayor por el servicio de streaming al propio Netflix. Ha sido, Joaquín, verdaderamente impresionante. La serie costó $21.5 millones y hace una semana ya habían recaudado más de $890 millones de ingresos. Esto pues realmente llama mucho la atención, Joaquín, y llama la atención porque se trata de una serie coreana, una serie que empieza como una serie simple de juego en la cual vemos a un personaje. Por eso me preguntabas, y te lo decía antes del corte comercial, si la he visto. Bueno, quise ver el primer capítulo y vi, la verdad, hasta la mitad del 2. Es una serie muy fuerte, pero la vi porque quería prepararme para poderte comentar algo ahorita en el programa, poder comentarle algo al público. Y esa serie que empieza de una manera simple, que parece un juego con una historia muy sencilla, de colores, de repente da giros trágicos, verdaderamente terribles, en los cuales una serie de personajes, 456 personas, pasan la vida de uno y luego de algunos más, que han sufrido mucho, que están con problemas de deuda, que son adictos, empiezan a ser de alguna manera llamados a este juego en donde se juegan la vida por una bolsa que al final termina siendo de casi $38 millones. Entonces van por un botín, ellos no saben que van a ofrecer o que está en riesgo su propia vida, de que están poniendo su cuerpo por delante. Y aquí, Joaquín, es el tema, un tema terrible, un tema que sin duda nos recuerda a los Juegos del Hambre, pero con mucha más malicia, porque los Juegos del Hambre, el ambiente en el que se da aquella famosa serie que estuvo en los cines con tanta audiencia, era en un mundo crudo, y este mundo es un mundo de colores. Y esto me recuerda mucho, Joaquín, que los niños cuando nacen, lo primero que ven son los colores. El cerebro se desarrolla de la nuca hacia la frente, y lo primero que ven son colores, sonidos. Va a la parte más límbica del cerebro, la parte más animal del cerebro, y eso atrae. La vida de estas personas genera también una compasión y ha tenido un éxito verdaderamente arrollador. Es una serie de 9 capítulos y ha sido y continúa siendo, pues hoy, lo que los niños en los colegios de todo el mundo están intentando jugar, Joaquín. En varios colegios de la Unión Europea se ha prohibido de manera específica el juego del calamar en el recreo. Es un juego infantil coreano que lo han llevado a este ritmo o lo han llevado a esta deformación. Para el día del Halloween en muchos países se ha prohibido el uso de los disfraces del juego del calamar. Y esto no es menor, Joaquín, y tienen razón de prohibirlo, porque fíjate que viendo el tema hay, y sobre todo en los niños, con mucha facilidad, una factible confusión entre la realidad y el juego. Y este juego, Joaquín, es verdaderamente perverso porque llega a lo más terrible del ser humano. El poder traicionar a los demás, el poder pasar por la vida de los demás, por encima, etc. Y aquí me vino la reflexión, Joaquín, ¿por qué estamos viendo esto? ¿Por qué el mundo hoy responde a este tema? Bueno, por un tema que yo creo que ha sido poco estudiado y quizás es el tema más complejo del mundo actual, que es el aburrimiento. Un aburrimiento que pocas veces hemos visto, pocas veces entendemos, lo sufrimos, y que con la pandemia llegó a niveles de hastío, Joaquín. El aburrimiento es propio de las sociedades decadentes. Una sociedad que empieza a decaer
Es una sociedad que empieza a dejar de contar con nuevos proyectos, que repite continuamente lo mismo, que se vuelve aburrido. Y el aburrimiento ha crecido de manera exponencial en todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, en materia empresarial, hay un nuevo síndrome que ahora se llama el burnout, que es el síndrome del trabajador aburrido, un trabajador que tiene ahora menos productividad. En las escuelas, en las universidades, uno de los temas que está generando el menor desempeño académico es el aburrimiento de los estudiantes. En materia económica, Joaquín, ya muchos economistas empiezan a dar cuenta del impacto que tiene el aburrimiento para efecto de la economía y del comportamiento de la economía. Inclusive algunos han sugerido que así como existe un índice de confianza del consumidor que indica hacia dónde va la economía, cuál es el nivel y el optimismo hacia dónde va, hay y debería de haber un índice del aburrimiento. Recordamos a aquellos jóvenes que fueron capaces con aquel asunto, quizás te acuerdes hace unos meses, el GameStop, empezaron a comprar acciones unos jóvenes por un tema de aburrimiento y tumbaron la bolsa, Joaquín. Sí. Pero es un tema que tiene su origen en lo mismo. Y fíjate que esto lo decía Concepción Arenal a principios del siglo pasado. El tedio puede escuchar todas las voces tentadoras, tiene camino para todos los extravíos y no hay aberración que en un momento no pudiera servirle de espectáculo. Ese es el tema que está aquí de alguna manera de fondo. Y es que, Joaquín, son menos nocivos para la felicidad, y esto lo digo con total convencimiento, es menos nocivo para la felicidad un mal, una tragedia, que el aburrimiento, porque el aburrimiento es de alguna manera una tristeza sin amor. Es una tristeza que sin darnos cuenta la traemos de manera subconsciente y que acaba con cualquier posibilidad de podernos superar, de salir adelante. Cuando tenemos una tragedia en la vida, un mal por el que hemos pasado, siempre tenemos una fuerza interior e intentamos recuperarnos de la adversidad, pero con el aburrimiento no. Y ese, Joaquín, es quizás hoy el gran tema del mundo actual y que está en un punto ciego, que pocas personas se dan cuenta, pero surge con estos fenómenos de manera importante. Yo quisiera en ese sentido, Joaquín, dejar algunos breves consejos al auditorio, porque el tema de fondo no es prohibir o no ver la serie. Por supuesto que en niños pequeños no es una serie, ni muchísimo menos. Yo diría que para ninguna edad. Pero independientemente de ello, en el tema de fondo, ¿qué tan aburridos estamos? ¿Qué tanto ha llegado el tedio, la abulia a nuestra vida? Pues algunos consejos que me parecen importantes. El primero, Joaquín, observar nuestra mente. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué se nos va la vida? Y probablemente mucho del tiempo se nos está yendo perdido. La vida dura pocos años y la perdemos. ¿Qué estamos haciendo, Joaquín? También auditar, un segundo consejo, en qué estamos invirtiendo el tiempo. Si estamos solamente matando el tiempo en muchas ocasiones, viendo algún tema en las redes sociales, en los videojuegos, podemos estar teniendo un problema muy serio de aburrimiento del espíritu, de aburrimiento de la mente. Intentar, Joaquín, un tercer consejo, probar nuevas cosas, tener nuevos proyectos en la vida. Si no los tenemos, inventárnoslo. Y finalmente, Joaquín, buscar, y cada vez más, no aislarnos, estar cerca de un buen grupo de amigos, tener una comunidad con la que no solamente pasemos el rato, sino que tengamos proyectos. Algunos podrán ser hacer deporte, para otros podrá ser aprender un instrumento musical o un idioma. Qué importante, Joaquín, hoy entender que este es un fenómeno global, el aburrimiento, que tiene estas consecuencias. Ese es el origen de las cosas. Y yo te diría, hoy más que nunca, Joaquín, qué importante hacer un ejercicio, un examen personal para salir de esta tristeza sin amor que es el aburrimiento. ¿Es tristeza sin amor? ¿Tedio sin amor? ¿Ese es el aburrimiento? Ese es el aburrimiento, Joaquín. Es una tragedia personal que hace que haya un declive en nuestras facultades personales. Esta definición de la tristeza o del aburrimiento como tristeza sin amor era de Thomason. Y la verdad, tiene toda la razón del mundo, porque decaen nuestras fuerzas para salir adelante. Nuestra fortaleza mental se ve seriamente bajada y de alguna manera acaba con las fuerzas para poder salir. Ese es el problema, Joaquín.
Por eso es peor el aburrimiento que una tragedia que nos pueda ocurrir. Pues me dejaste pensando. Sí, porque tienes razón, la tragedia, bien o mal, tarde o temprano, pues si no la superas, la rebasas, ¿sí? Claro, Joaquín, y nos da de alguna manera el reto para salir adelante la tragedia. Fíjate cómo recordamos a veces con horror cuando vamos al Coliseo en Roma los espectáculos, Joaquín, que se dieron ahí. Si hoy lo viéramos con la óptica de los derechos humanos, diríamos, qué barbaridad, cómo es posible que una civilización como la romana hubiera sido capaz de mandar al circo y ver cómo mataba un león a una persona. Una locura. Pues Joaquín, era una sociedad aburrida que estaba en pleno periodo de decadencia. Era lo mismo al final del camino. Pues gracias, querido José Antonio, siempre nos dejas girando, te lo aprecio mucho, porque es parte, el pensar es parte de matar ese aburrimiento y ese tedio, ¿no? Así es, Joaquín. El primer paso es comenzar a reflexionar, comenzar a pensar para matar el aburrimiento. La reflexión hoy tan abandonada por esta sociedad que se ha vuelto tan alejada del pensamiento y tan cercana a ese tedio por la vida, Joaquín. Pues qué fuerte, pero qué real. Gracias, querido José Antonio. Te mando un abrazo y nos vemos el martes. Claro que sí, querido Joaquín. Un abrazo grande. Igualmente, el doctor José Antonio Lozano Díez, gran personaje, sí, el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Yo voy a unos anuncios después de los anuncios. Bueno, la Corte admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad que presentaron 200 legisladores contra el tema de la revocación de mandato. Más que contra la revocación de mandato, es contra la pregunta de la revocación de mandato, porque rompe el espíritu de la Constitución, que solo señala revocación y nunca habla de ratificación, lo que ahora lo incluye. ¿Sabe cuál es el delito más cometido en México? No. Bueno, algunos se los van a creer, otros no, pero esa es la realidad. El narcomenudeo, lo que habla de los niveles de consumo y de delincuencia. Y la coordinadora en Michoacán, como lo soy yo, sí, con paros, tomas de casetas, de centros comerciales y sobre todo suspensión de clases. Nada nuevo. Continúa. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Tenemos toda la información de lo que está ocurriendo en México y en el mundo. Bueno, voy contigo, Oscar Zúñiga, porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha decidido reabrir el caso Colosio y el caso Mario Aburto. Te recuerdo, Mario Aburto, como todo indica, confesó él, ¿sí? Y fue sentenciado, mató a Luis Donaldo Colosio, que era candidato del PRI a la presidencia de la República, el miércoles 23 de marzo de 1994. Hace 27 años y medio. Hoy, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dice que lo va a reabrir por violación al debido proceso de Mario Aburto. ¿Se acuerdan aquella puesta en escena del video de Mario Aburto? Bueno, los jóvenes no la recordarán. Y vamos a recuperarlo, Víctor, para subirlo en la página del portal. ¿Cómo dirigió la reconstrucción del asesinato de Colosio? Y los va a convencer. Y entonces sí, vamos a ver una Comisión Nacional de los Derechos Humanos que protege, como es este caso, del asesino confeso a un homicida. Pero ya saben, de hoy, nada. Hay que ir al pasado, a la supuesta violación de los derechos humanos en el pasado, porque en el presente la versión oficial es que no se violan. Te escucho, Oscar Zúñiga. Gracias, Joaquín. Y precisamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigió recomendación a la Fiscalía General de la República por violaciones graves a los derechos humanos y tortura en contra de Mario Aburto, preso desde hace 27 años en distintos centros de readaptación social en varios estados del país. Hoy en el Ceferezo 12, ubicado en el municipio de Ocampo, en Guanajuato, además de que se le ha prohibido mantener comunicación con dicho organismo. Es por ello que la Comisión de Derechos Humanos en un comunicado señaló que sin el afán de pedir privilegios para el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, sí trata de velar por sus derechos humanos, sobre todo si se habla de que en nuestro país no existe tortura, pero como se ha visto en reiteradas violaciones a los derechos humanos de esta persona que afectan su integridad, es por ello que se dirigió la recomendación 48-BG-2021 al fiscal general de la República para que a la brevedad se le dé atención a este caso. Cabe señalar, Joaquín, que esta recomendación
investigación se desprende de que la Comisión de Derechos Humanos recibió hace 7 meses una nueva queja por parte del agraviado, donde señaló que desde hace 27 años ha sido víctima recurrente de torturas, pidiendo la intervención de las autoridades correspondientes. Ante ello, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha señalado en reiteradas ocasiones que la persecución y sanción de los delitos deben realizarse siempre en el marco de la ley y el respeto a los derechos humanos, enfatizando la importancia de que las conductas ilícitas de personas al servicio público también sean motivo de investigación y sanción para evitar la impunidad. Se dijo que esta recomendación será remitida también a la Cámara de Diputados a efecto de que sea agregada a la investigación que se realiza por parte de la Comisión de la Verdad creada para esclarecer estos hechos. Joaquín, es el reporte. Bueno, ahí dice Aburto que se queja de 27 años de tortura. ¿Deberían haber torturado durante 27 años? Esto es lo que va a descubrir ahora con su investigación la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Repito, el no tener pues mucho que hacer, o el no querer tener mucho que hacer, o el ignorar la realidad y mirar para otro lado. ¿Para dónde? Pues para la perspectiva favorita de este gobierno, o de la 4T, que no es el futuro, es el pasado, la tentación del pasado. Voy contigo, Juan Antonio Jiménez. Pues sí, la Corte está admitiendo está aceptando el recurso de inconstitucionalidad que presentaron 200 legisladores en el tema de la revocación de mandato, no contra la revocación de mandato en sí, sino, hasta donde yo sé, es por la reformulación de la pregunta. La pregunta, de acuerdo a la ley y a la Constitución, le corresponde hacerla no a la Corte, sino en este caso al Instituto Nacional Electoral. ¿Y dónde la reelaboraron? En el Senado. Te escucho, voy contigo, adelante. Gracias, Joaquín. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que promovieron 200 diputados de oposición en contra de la revocación de mandato. En su escrito, los legisladores solicitaron declarar la invalidez de 7 artículos, así como 2 transitorios de la Ley Federal de Revocación de Mandato, publicado en el Diario Oficial de la Federación. No obstante, el alto tribunal rechazó la petición de los congresistas para que este asunto se substancie y resuelva de manera prioritaria. Al respecto, argumentaron que el artículo 9 bis de la ley reglamentaria de la materia, si bien prevé la figura de atención prioritaria de las controversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad cuando existe urgencia atendiendo al interés social o al orden público, lo cierto es que únicamente puede ser solicitado por los presidentes de las cámaras del Congreso de la Unión o por el Ejecutivo Federal a través del consejero jurídico ante el presidente de la Corte, sin modificar de ningún modo los plazos previstos por la ley. La Suprema Corte dio un plazo de 15 días hábiles contados a partir del siguiente, el que surte efectos de la notificación, para que el Congreso y el Poder Ejecutivo rindan su informe y remitan copia certificada de los antecedentes legislativos del decreto impugnado, incluyendo las iniciativas, los dictámenes de las comisiones correspondientes, las actas de sesiones en las que se haya aprobado, en las que consisten las votaciones de los integrantes de este órgano legislativo y los diarios de debates. Asimismo, deberán de enviar un ejemplar o copia certificada del Diario Oficial de la Federación en el que se haya publicado el decreto controvertido. En caso de no cumplir con todo esto, se les aplicará una multa. Joaquín, el reporte. Bueno, pues ahí está, vamos a ver qué se resuelve. Se calcula que la revocación de mandato, la consulta de revocación de mandato, será en la 3ª semana de marzo. Vamos a ver, es lo que dan las cuentas, los términos legales, los plazos legales. Pues, y voy contigo, Mano Rojas. Pues ahí está lo que quería la diputada de Morena, Patricia Armendáriz, que le dieran evidencia a los padres y madres de familia de niños con cáncer de que faltaban medicamentos oncológicos. Hoy se lo dijo, Maru, el doctor Alcocer, secretario de Salud, después de que estamos en los niveles de más de 286,000 muertos, 286,000 muertos por COVID, que en realidad son más de 400,000, pero con las cifras de salud al día de ayer son más de 286,000. El doctor Alcocer sale a decir que México es el país que más vacunas ha puesto. Pues eso es una obligación, no tiene que presumir nadie. Y ojo, estamos hablando que de dosis completa existe menos de la mitad, 49% de los adultos mayores de 18 años. Hay 52 millones de adultos mayores de 18 años con la dosis completa. Hay 25 millones de mexicanos sin una sola dosis de vacuna.
que es lo que el doctor Alcocer no quiso mencionar. Maru, te escucho. Es apenas la glosa del tercer informe de gobierno y el combate a la pandemia es sin duda la función más importante hoy en el sector salud. Para ello, dijo el doctor Alcocer, se han capacitado a más de 180,000 profesionales de la salud en todo el país, se han atendido en esta contingencia también a 140,000 personas con capacitación virtual o presencial, pero el reto mayor ha sido no solo de la participación del sector salud, de institutos que reconoció IMSS e ISSSTE, pero sobre todo también Sedena y Marina para la reconversión de hospitales generales a de atención especializada en COVID, sobre todo aquellos que necesitan intubación. Esta reconversión fue el reto más importante para evitar la saturación en un 80% más. El presupuesto para el sector salud tuvo un aumento del 12.9% comparado con el año anterior y expone que para el siguiente presupuesto esperan un aumento de más de 46,000 millones de pesos. Detalla que sí, ha habido cifras, que hay diferencia en las percepciones, sobre todo de los medios de comunicación, Joaquín, y así dijo que, pues sí, somos de los que más registros, no solamente de contagios y muertes, pero también estamos en los primeros lugares de población vacunada, así lo mencionó. Presentado por diferentes medios y opiniones respetables, pero en las cuales puede haber no un consenso. 3.783.327 casos son confirmados hasta el día de ayer y 286.346 desafortunados fallecimientos. Sin intención de comparar, nuestro país se sitúa en la posición 18 entre los países con más casos confirmados de COVID por cada 100,000 habitantes, en el mismo lugar 18 entre los países con más defunciones por COVID por cada 100,000 habitantes y ocupa honrosamente el lugar número 8 entre los países con más dosis de vacunas aplicadas contra la COVID. Y Joaquín, los diputados federales han defendido no solamente el presupuesto de salud, sino también a la UNAM. Los diputados federales del PRD portan una playera de la máxima casa de estudios. El diputado del PAN, Héctor Jaime Ramírez Barba, inició su propuesta para el secretario de Salud con un Goya a grito abierto, y el secretario de Salud respondió que 46,000 millones de pesos que va a haber extras en la Secretaría de Salud o en el sector salud serán para minimizar el desabasto que reconocen oncológicos, compras de importación. Afirma que el propósito es garantizar el acceso a la salud universal con la finalidad también de la atención médica y del medicamento. Ha anunciado que ya se inició el traslado de la sede de la Secretaría de Salud al puerto de Acapulco, que lo que conocemos como el histórico edificio de Lieja será un museo de la salud que estará en breve ya abierto al público en general. Y pues el momento más ríspido fue cuando la diputada federal del PAN, Marta Estela Romo, le pidió que tomara un bolígrafo y pusiera en una cartulina que semeja una tumba, cuál le gustaría que fuera su epitafio hoy, que tiene en sus manos la salud y la vida de los mexicanos. Así lo dijo. Aún hay tiempo, señor secretario. Aquí le entrego este marcador y la que podría ser su lápida, para que escriba ahí y siempre recuerde que lo importante en la vida es el legado de hacer lo correcto, más allá de las instrucciones. Así se desarrolla esta comparecencia. A las 5 de la tarde comparece el titular de la CFE. La Jucopo acaba de autorizar más rondas de participación de diputados. Será ante Comisiones Unidas de Energía y de Infraestructura, y se espera que esa comparecencia que inicia a las 5 de la tarde termine cerca de la 1 de la mañana. Joaquín, estaremos pendientes. Gracias, Maru, gracias, dice el doctor Alcocer, que México sí, se la llevó porque por cada 100,000 habitantes. No, doctor Alcocer, México tiene el cuarto lugar con el número de muertes, con cifras de la Secretaría de Salud, sin ninguna actualización por exceso de mortalidad. Estamos hablando de 286,000 muertes. Cuarto lugar mundial después de Estados Unidos, que es el número 1, Brasil, que es el número 2, y la India, que es el número 3. Brasil, bueno, Estados Unidos tiene casi el triple de habitantes que México. Brasil tiene más del doble de habitantes de México. Y la India tiene 10 veces los habitantes de México. Así que no quiera usted maquillar eso. México es el país que tiene
el cuarto lugar mundial en número de muertes. Solo en 3 países del mundo ha habido más muertes por COVID que en México. Repito, Estados Unidos, Brasil y la India. Esa es la realidad. Váyale usted, doctor Alcocer, a hacer esas cuentas a los deudos, a las madres, a los padres, a los huérfanos, a las viudas, a los viudos. Vaya usted a hacerle esas cuentas a ver qué le dicen, doctor Alcocer. Se manejan como si fueran a estar para siempre en el gobierno, porque son nuevos en el gobierno y creen que es para siempre lo que creen los novatos. Pero sin duda habrá un juicio, no sé si de la historia, ¿sí? Porque la historia pues, es muy grande para algunos detalles, pero habrá un juicio de los mexicanos, porque algún día tendrán que explicarnos, sin cuentos, sin engaños y sin maquillaje, por qué en México vamos a superar los 400,000 muertos, si no ya los hemos superado, de acuerdo al exceso de mortalidad por COVID. 400,000 muertos, 400,000 mexicanos que no tenían por qué haber muerto. Dígale eso a los deudos, a los padres, a las madres, repito, a los huérfanos, a las huérfanas, a las viudas, a los viudos, a los hermanos, a las hermanas, a los amigos. Doctor Alcocer. Ojalá viva usted para eso en ese momento. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. ¿Qué tal, Emilia Vega? Detrás, qué música, ¿no? Bueno, voy contigo. Leonel Palacios, Fórmula Chiapas, el tema de la caravana. A ver, ¿la van a contener? ¿La están pudiendo contener? ¿O cuál es la situación en este momento? Adelante, Leonel. Fórmula Chiapas. Buenas tardes, Joaquín. Efectivamente, pues a pesar de todo, como bien lo comentas y lo señalas, con los dispositivos que han implementado tanto la Guardia Nacional como el Instituto Nacional de Migración, no han podido detener la caravana. El día de ayer por la tarde llegaron al municipio de Huixtla, exactamente al barrio Guadalupe, donde la autoridad municipal pues generó y dispuso espacios de asistencia para los migrantes que viajan en esta caravana, que son miles entre mujeres, niños y hombres que llevan una meta, llegar al centro del país. Van convencidos para obtener pues el documento que en calidad de refugiados les deje avanzar, les dejen caminar por territorio mexicano y cumplir así su sueño americano. A pesar de todo, Joaquín, siguen avanzando. El reporte. Gracias, Leonel Palacios, allá en Chiapas, Fórmula Chiapas. Y aquí Javier Giler reapareció, el padre Solalinde, por primera vez en toda esta crisis migratoria, el capellán de Palacio, el que era el apóstol, realmente el apóstol y protector de los migrantes. Llegó la 4T, llegó Morena y adiós migrantes. Ahora reaparece para firmar un acuerdo con el Instituto Nacional de Migración. ¿A nombre de quién o de qué? Te escucho, Javier. ¿Qué tal, Joaquín? Es el reporte del Instituto Nacional de Migración que está informando que su titular Francisco Garduño y el sacerdote católico Alejandro Solalinde se reunieron y acordaron trabajar coordinadamente a favor de los migrantes. Migración añade que la reunión se llevó a cabo en el albergue Hermanos en el Camino, en la comunidad de Ixtepec, Oaxaca. Ahí, la autoridad del gobierno refrendó el compromiso de mantener un trabajo coordinado a favor de las personas en contexto de movilidad, siempre en el marco del respeto y salvaguarda de los derechos humanos. El Instituto Nacional de Migración añade que el comisionado Francisco Garduño recorrió las instalaciones del albergue que encabeza el padre Solalinde y platicó con las personas extranjeras de diferentes nacionalidades que son auxiliadas en este albergue. El acuerdo entre el comisionado de Migración y el padre Solalinde es el de mantener un trabajo cercano en el que la suma de esfuerzos permita brindar un servicio de calidad y calidez en el ámbito de sus respectivas atribuciones, es lo que está informando el Instituto Nacional de Migración. Joaquín. ¿Qué tal? Un cuento chino. Un cuento chino. Ahí está lo que dijo el padre Solalinde, lo que declaró. Dice que la caravana de migrantes que salió el sábado hacia el lado de México, el gobierno de Estados Unidos, dice el padre Solalinde, con todo lo que él sabe de esto, que el gobierno de Estados Unidos está utilizando activistas para meter mano negra y mostrar que el gobierno de México es represor con el apoyo de la oligarquía.
en una entrevista con La Razón, Solalinde aseguró que activistas coordinan la movilización a través de ellos y los estadounidenses pretenden hacer una guerra contra México, de atarse, con el apoyo de la oligarquía mexicana en acciones que reflejan que hay mano negra. Repito, esto ya es de desquiciado. Dice que el presidente López Obrador no es santito de su devoción de Estados Unidos y le van a hacer la guerra apoyado en la oligarquía mexicana, más reiterativo. Las personas que tienen más intereses son los ricos de aquí. Todo esto no le gusta de ninguna manera a la oligarquía más poderosa de México y ha estado siempre al servicio de Estados Unidos y por supuesto que espera que apoye sus intereses contra el gobierno del presidente López Obrador. Ocúpese de los asuntos de Dios y no los del César. Perdimos al padre Solalinde. Este soy el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Le recuerdo, su columna con el café la encuentra en www.cafepolitico.com y en el periódico El Economista. Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Entiendo el ánimo vindicativo con que Alejandro Encinas se emprende desde Gobernación el establecimiento de una comisión para investigar la llamada Guerra Sucia durante los años en que estuvieron activas las guerrillas en México. No entiendo la delirante recomendación de la Comisión de Derechos Humanos que dice atender queja de Mario Aburto, el asesino de Colosio. Señora Piedra Ibarra le pide a la Fiscalía General de la República el pleno esclarecimiento de los hechos, o sea, que investigue el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Solo falta que en su alucinante recomendación la CNDH avale la versión de que el Aburto que está en la cárcel no es el mismo que detuvieron en Lomas Taurinas en marzo del 94. Ariel Poncela diría, Joaquín, dejen a la CNDH por imposible. Gracias y buenas tardes. Sí, ahora van a investigar el asesinato de Luis Donaldo Colosio, como si no tuvieran homicidios que investigar ahora. Por lo menos, sí, más de 103,000 en lo que va del gobierno de la 4T. Recuerden que ya nos vamos, ¿sí? Ya nos vamos. Yo soy Joaquín López Dóriga, que como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y que me vea ahora, que me vea así y que me siga en las redes. Gracias pues por eso, buenas tardes, lo dejo con Eduardo Ruiz Gil y nos vemos mañana aquí como todos los días de la semana a la 1:30 de la tarde. Y recuerde, cuídese y protéjase. Siguen los contagios y siguen las muertes por COVID. Que la pase muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.